Yo creo que desde el punto de vista procesal, las palabras de Aldama sí pueden, de algún modo, motivar un cambio en la estrategia de defensa de algunos de los implicados. Y me refiero fundamentalmente a quienes tenían responsabilidades políticas y en concreto a José Luis Ábalos, que va a ser, además, va a tener que rendir cuentas judiciales ante una instancia superior a la Audiencia Nacional, como es el Tribunal Supremo, en virtud de su condición de aforado. Yo no voy a devaluar o a hacer de menos el testimonio de Aldama, pero sí quiero recordar, porque creo que es justo decirlo, que Aldama lo primero que ha hecho después de hacer su deposición ante el magistrado Ismael Moreno ha sido solicitar a otro magistrado de la Audiencia Nacional su puesta en libertad. Es decir, debe de ser muy duro pasar de conducir Porsches cada día uno diferente y de vivir a todo trapo, pasar de esa situación absolutamente privilegiada y hasta cierto punto envidiable, que dormir cada noche en la cárcel de Soto del Real. Yo también, desde el punto de vista humano, estoy recordando algunas cuestiones que se airearon por parte de personajes que han acabado con sus huesos en prisión, como el propio Bárcenas. Y yo creo que también es justo ponderar esa circunstancia que no desacredita lo que ha vertido en sede judicial, pero que creo que sí conviene tenerlo en cuenta. Y no lo desacredita porque a mí me cuesta mucho pensar que la defensa de Víctor de Aldama, ya no él, pueda haber entrado en un juego de mentiras o de supuestas mentiras o de exageraciones o cuestiones que no tienen valor probatorio y que no pueden de hecho ser probadas por el propio prestigio que tiene el abogado penalista que lleva los intereses. Pero siempre hay que tener una cuenta. Efectivamente, él declara eso porque quiere mejorar sus condiciones penitenciarias en la cárcel, pero no olvidemos, ello no va a mejorar su situación en cuanto a condena, y si son hechos falsos o acusaciones falsas, claro, incluso se vuelve contra él. Es decir, su situación penitenciaria, su situación penal se ve mucho más agravada, mucho más complicada. Es una tradición que cuando uno se encuentra, es detenido en los términos que hemos conocido y tiene una información, intenta llegar a un acuerdo con la Fiscalía para paliar esa situación. Pero si eso no es cierto, si eso no se demuestra, su situación penal se ve mucho más agravada y se ve muchísimo más complicada. Yo creo que cuando él ha dado ese paso es porque entiende que tiene las pruebas, tiene los testimonios y tiene los argumentos suficientes para sostenerla en un juicio o para sostenerla ante el juez, y eso es fundamental. Hay cuestiones también que a mí me han llamado la atención, pero sobre las que no tengo una explicación ni tampoco tengo datos que me puedan arrojar cierta claridad al asunto. A mí me ha chocado, por ejemplo, que Aldama, del que se esperaba que se ciñera sobre el papel al asunto que está instruyendo el propio magistrado que la ha escuchado, le ha dedicado 18 minutos a esa situación, es decir, a los contratos que se sustanciaron durante la pandemia con responsabilidad en el ministro del momento en Transportes, José Luis Ábalos. El resto han sido cuestiones colaterales que no son objeto de la instrucción. Y a mí eso me llama la atención. Pero claro, yo confío en el Estado de Derecho y confío fundamentalmente en la diligencia de los jueces. Y por eso me choca que de algún modo Aldama haya puesto, digamos, los dibujos animados, la ilustración a cuestiones que están de una manera mucho más aséptica consignadas en los informes policiales de la Guardia Civil, que han servido de base a las imputaciones que luego ha operado el juez. Y yo creo que eso, con vistas a la opinión pública, es fundamentalmente lo más chocante o lo más obsceno, ¿no? El hecho de que se escuche de viva voz en sede judicial que alguien, como el secretario de la organización, ha podido cobrar una mordida de 15.000 euros, o que el ministro, hoy ministro Ángel Víctor Torres, en su época como presidente autonómico de Canarias, reclamara más de los 50.000 euros que le habían correspondido, hasta el punto que Aldama tuviera que decirle que no era el Banco de España. Son cosas que de no ser ciertas, son tan graves como si lo son.